En Respiración holotrópica, un nuevo enfoque para la autoexploración y la terapia, Stanislav Grof y Cristina Grof presentan un método revolucionario que utiliza la respiración como puerta para explorar niveles profundos de la conciencia. La respiración holotrópica se presenta como un enfoque innovador que une ciencia, experiencia directa y espiritualidad para fomentar la sanación, el crecimiento personal y la integración de la conciencia. Surge como una respuesta a la visión fragmentada de la cultura materialista moderna, que separa el cuerpo de la mente y lo espiritual de lo físico, generando divisiones y sufrimiento. Frente a esto, se propone una psicología que expanda los límites tradicionales, integrando elementos de sabiduría indígena, historia cultural, física moderna y prácticas espirituales de diversas tradiciones. Esta práctica se basa en un mapa amplio de la psique humana, construido a partir de experiencias clínicas y vivenciales, que incluye desde traumas personales hasta vivencias arquetípicas, animales, nacimiento y muerte. En las sesiones grupales, los participantes acceden a dimensiones profundas de su conciencia, reviviendo memorias personales, colectivas y transpersonales, lo que facilita procesos de sanación emocional, reconexión espiritual y despertar interior. La respiración holotrópica permite que la sabiduría interna del individuo emerja como guía del proceso terapéutico. Se propone una transformación del rol del terapeuta, quien deja de ser el experto que impone una dirección para convertirse en facilitador y acompañante del proceso natural del individuo. En este nuevo paradigma, el sanador no es quien cura, sino quien crea un espacio seguro para que la propia psique revele sus contenidos y encuentre su equilibrio. Los beneficios incluyen el alivio de traumas, la superación de conflictos internos, el fortalecimiento de vínculos familiares y sociales, y una mayor comprensión espiritual. El libro no solo describe los fundamentos teóricos, sino que ofrece instrucciones claras para practicar la respiración holotrópica, incluyendo el manejo de dificultades y la integración de experiencias. Destaca el papel esencial del cuerpo, la música, el arte y la narración como recursos complementarios. Representa la síntesis de décadas de trabajo y formación en múltiples culturas, combinando lo masculino y lo femenino, lo antiguo y lo contemporáneo, para contribuir al desarrollo de una psicología más amplia y transformadora. Raíces históricas de la respiración holotrópica. La respiración holotrópica se inspira en enfoques alternativos de la psicología que, aunque marginados durante mucho tiempo, han influido cada vez más en la terapia moderna. Corrientes como la junguiana, reichiana y la psicología transpersonal retomaron ideas rechazadas por la ortodoxia académica y fueron incorporadas progresivamente en prácticas terapéuticas no convencionales. En particular, la psicología humanista surgió como respuesta al conductismo y al psicoanálisis freudiano, proponiendo una visión más integral del ser humano. Abraham Maslow criticó la reducción de la conducta a estímulos y respuestas, así como la tendencia de Freud a basar la comprensión del alma humana en la patología, proponiendo en cambio estudiar individuos sanos y realizados. La psicología humanista impulsó nuevos métodos terapéuticos que priorizaron la experiencia emocional directa y la conexión entre cuerpo y mente. Esta transformación abrió paso a técnicas que superaban las limitaciones del discurso verbal y se centraban en el presente, promoviendo la liberación emocional mediante el trabajo corporal y dinámicas grupales. Ejemplos destacados fueron la terapia Gestalt, la bioenergética de Loven y los grupos de encuentro, los cuales ampliaron el espectro de posibilidades en el tratamiento de problemáticas emocionales, psicosomáticas y sociales. Estas prácticas respondieron a la necesidad de una psicología que se ocupara de aspectos más profundos y significativos de la existencia humana. La introducción del LSD como herramienta clínica marcó un punto de inflexión, al revelar niveles profundos de la psique que superaban el modelo freudiano, incluyendo dominios perinatales y transpersonales.
Esta expansión del mapa interior permitió tratar casos considerados intratables y alivió el sufrimiento de personas con enfermedades terminales, adicciones y trastornos graves. El trabajo con estados no ordinarios de conciencia, unido a las investigaciones de Maslow sobre experiencias cumbre, llevó a reconocer la dimensión espiritual como parte esencial del alma humana, una dimensión que había sido ignorada incluso por quienes lideraron la psicología humanista. Fundamentos teóricos de la respiración holotrópica. La respiración holotrópica es un método terapéutico que combina respiración acelerada, música evocadora y trabajo corporal específico. Se practica en grupos donde los participantes se alternan en los roles de quien respira y quien asiste, bajo la supervisión de facilitadores entrenados. Al finalizar, se expresan las experiencias a través de mandalas y se comparten en pequeños grupos. También se ofrecen entrevistas de seguimiento y otras técnicas complementarias para integrar las vivencias. Esta práctica integra elementos de la psicología profunda, la investigación moderna de la conciencia, la psicología transpersonal, filosofías espirituales orientales y tradiciones curativas nativas, diferenciándose de las terapias verbales tradicionales al centrarse en la experiencia directa y el potencial sanador de los estados no ordinarios de conciencia. La capacidad sanadora de estos estados ha sido reconocida por muchas culturas desde tiempos antiguos. Investigaciones modernas han confirmado que las experiencias vividas en estos estados no pueden explicarse mediante los marcos conceptuales de la psicología académica. Por eso, se consideran esenciales para comprender la respiración holotrópica. Este enfoque busca explorar el potencial sanador, transformador y evolutivo de dichos estados, valorándolos como una fuente de conocimiento sobre la conciencia, la psique humana y la realidad. El término estados alterados suele ser inadecuado, ya que connota distorsión o patología, mientras que aquí se trata de experiencias enriquecedoras, no de disfunciones mentales. Algunas condiciones como infecciones cerebrales, traumatismos o intoxicaciones químicas también modifican la conciencia, pero generan desorientación, deterioro cognitivo y pérdida de memoria, por lo que no se consideran útiles terapéuticamente. En contraste, los estados de conciencia explorados en este enfoque han sido empleados por culturas antiguas en rituales, ceremonias de sanación y tradiciones místicas. Estas experiencias se inducían con cantos, danzas, música, cambios en la respiración y aislamiento sensorial. También se utilizaban métodos extremos como ayunos, privación de sueño o dolor físico, aunque el uso de plantas psicodélicas fue uno de los más eficaces. Durante el siglo XX, especialmente en su segunda mitad, científicos occidentales comenzaron a estudiar estas técnicas y sus efectos terapéuticos. Descubrieron el potencial curativo de experiencias inducidas por sustancias psicodélicas, aislamiento sensorial y diversas formas de trabajo corporal y respiración. Esto abrió nuevas posibilidades para la psicoterapia. Frente al rechazo inicial de la psiquiatría convencional, surgió la necesidad de distinguir estas experiencias de los trastornos mentales. Se propuso el término holotrópico, que significa movimiento hacia la totalidad, para describirlas. Estas experiencias revelan aspectos profundos de la existencia, ayudando a comprender que no estamos limitados a un yo encerrado en la piel, sino que formamos parte del principio creativo del cosmos. Los trastornos emocionales y psicosomáticos que no tienen una base orgánica suelen explicarse en la psiquiatría tradicional mediante traumas psicológicos en la infancia o dinámicas familiares tempranas. Cada etapa del desarrollo infantil se relaciona con ciertos trastornos, la adicción o la depresión con la fase oral, las fobias con la etapa fálica y así sucesivamente. Algunos trastornos profundos, como las psicosis infantiles, se vinculan con fallas en el desarrollo temprano del yo y en las relaciones de apego. Sin embargo, cuando se accede a niveles más profundos de conciencia a través de estados holotrópicos, se revelan capas más complejas que trascienden la biografía personal.
Las experiencias profundas en estados no ordinarios de conciencia muestran que los problemas emocionales y físicos no provienen solamente de traumas infantiles. Surgen constelaciones dinámicas llamadas sistemas COEX, que agrupan recuerdos cargados de emociones o sensaciones similares. Estos sistemas contienen memorias de diferentes etapas de la vida y, en su raíz más profunda, incluyen elementos perinatales, transpersonales, recuerdos de vidas pasadas y símbolos arquetípicos. Por ejemplo, un trastorno respiratorio puede estar ligado a memorias de asfixia en el nacimiento o incluso a experiencias de ahorcamiento en vidas anteriores. Los mecanismos terapéuticos tradicionales se centran en recordar traumas reprimidos, interpretar síntomas y obtener comprensión emocional. Pero cuando se accede a niveles más profundos, como los perinatales y transpersonales, emergen experiencias transformadoras como la vivencia de la unidad cósmica o el renacimiento simbólico. Estas experiencias amplían los recursos curativos y permiten una transformación profunda de la personalidad que no es posible solo con los métodos convencionales. Uno de los aspectos más desconcertantes de la psicoterapia moderna es la gran cantidad de escuelas que difieren en los conceptos más fundamentales, como la naturaleza de la psique o las causas de los síntomas. Estas diferencias generan interpretaciones contradictorias de los mismos comportamientos, lo que pone en duda la objetividad del proceso terapéutico. Incluso una interpretación correcta puede resultar perjudicial si se ofrece antes de que la persona esté preparada. Esta subjetividad resalta las limitaciones del enfoque tradicional frente a los procesos terapéuticos que surgen en los estados holotrópicos de conciencia. Las experiencias espirituales como el cielo o el infierno no deben entenderse como lugares físicos, sino como estados de conciencia intensamente reales, accesibles durante experiencias no ordinarias. Estas visiones han sido reportadas en sesiones psicodélicas, crisis espirituales, prácticas chamánicas y otras experiencias profundas. Aunque los métodos científicos tradicionales no han encontrado pruebas físicas de estos estados, las vivencias internas documentadas sugieren su existencia como realidades psicológicas profundas que se pueden alcanzar en la vida consciente. El acceso a estas vivencias no requiere conocimientos previos sobre mitologías o religiones. Personas sin contacto previo con ciertas tradiciones han experimentado imágenes y símbolos pertenecientes a ellas. Esto se explica por la existencia del inconsciente colectivo, como lo describió Carl Jung, que contiene el patrimonio cultural común de la humanidad. Estas experiencias, que van más allá del inconsciente personal, revelan dimensiones profundas del ser humano y pueden ser esenciales en procesos de sanación interior, autoconocimiento y transformación personal. La dimensión espiritual de la conciencia se manifiesta de dos formas. Una es la percepción intensificada del mundo cotidiano, donde todo parece manifestación de una energía cósmica unificada. La otra es la visión de seres trascendentales y realidades desconocidas que emergen como si procedieran de otra dimensión. Ambas formas tienen en común la vivencia de lo sagrado y lo luminoso, con una cualidad que las distingue del mundo material ordinario. Estas experiencias no requieren templos ni rituales oficiales, sino un contexto propicio y un acompañamiento respetuoso y experimentado. La espiritualidad se basa en la experiencia directa y no en dogmas religiosos. Mientras que las religiones organizadas suelen institucionalizar la práctica espiritual, pueden llegar a sofocar la vivencia auténtica mediante estructuras jerárquicas centradas en el poder. A menudo desconfían de las experiencias personales porque fomentan la autonomía. Por eso, las formas más profundas de espiritualidad suelen sobrevivir en ramas místicas, órdenes monásticas o movimientos estáticos. Cuando alguien accede a una experiencia espiritual genuina, suele trascender los límites entre credos, reconociendo conexiones universales más allá de las divisiones doctrinales. Componentes esenciales de la respiración holotrópica. La respiración ha sido considerada sagrada en muchas culturas y épocas,
y se la ha relacionado con la fuerza vital o el alma. En la tradición hindú se la conoce como prana, en la medicina china como chi, en Japón como ki, en Grecia como pneuma, en hebreo como ruaj y en latín como spiritus. Todas estas palabras vinculan el aliento con lo espiritual, la conciencia o la energía esencial. En prácticas religiosas y espirituales, la respiración se ha usado como vía para alcanzar estados de conciencia no ordinarios y promover sanación física o espiritual. Diversas culturas han empleado técnicas respiratorias extremas, como hiperventilación o retención prolongada, para inducir estados alterados de conciencia. Desde la inmersión forzada de los esenios hasta prácticas de yoga, meditación y canto, se ha intentado modificar la respiración para lograr experiencias profundas. Tradiciones como el budismo, el taoísmo y otras han desarrollado métodos sutiles centrados en la atención plena a la respiración, no solo como herramienta de concentración, sino como vía hacia la liberación interior y la comprensión de la existencia. En el ámbito occidental moderno, la respiración fue reducida a una función biológica y sus manifestaciones emocionales fueron patologizadas. Sin embargo, terapias contemporáneas redescubrieron su potencial transformador. En el Instituto Esalen, se combinaron técnicas respiratorias orientales y occidentales para facilitar experiencias internas profundas. Se observó que al acelerar la respiración con intención, se disuelven defensas psicológicas, emergen contenidos inconscientes y se favorece un proceso de sanación emocional y espiritual. La respiración holotrópica se potencia con música evocadora, similar al uso ancestral del canto, los tambores y otras formas sonoras en rituales de transformación. Estas prácticas han sido parte integral de culturas antiguas en todo el mundo. La música estimula áreas específicas del cerebro y refuerza el efecto expansivo de la respiración. Este enfoque integral, que combina ritmo respiratorio y sonido, permite una apertura profunda hacia contenidos internos con el potencial de provocar liberación y crecimiento personal. La selección musical es clave para guiar la experiencia emocional y espiritual. Se evitan piezas muy conocidas, canciones con letras en idiomas comprensibles o que transmitan mensajes directos, y melodías que generen ansiedad. Se prefiere música vocal en lenguas extranjeras, así como composiciones poco populares, contemporáneas o tradicionales de distintas culturas, con especial énfasis en las voces humanas. Durante la sesión, la música sigue un flujo, comienza con dinamismo, alcanza un punto culminante con obras intensas y termina con piezas suaves y meditativas. La calidad del equipo de sonido también es esencial para asegurar la potencia emocional del viaje. El proceso físico que ocurre durante la respiración acelerada varía entre personas. Aunque se han asociado ciertos síntomas al llamado síndrome de hiperventilación, la experiencia acumulada indica que muchos participantes no presentan efectos adversos. En cambio, es común que se liberen tensiones corporales, emociones reprimidas o incluso recuerdos significativos, a través de respuestas que no corresponden únicamente a reacciones fisiológicas, sino a contenidos psicosomáticos cargados de significado individual. A veces, las manifestaciones físicas reflejan problemas crónicos, síntomas antiguos o experiencias pasadas que resurgen para ser procesadas. Estas tensiones pueden liberarse mediante movimientos, temblores, vómitos o expresiones emocionales intensas como el llanto o el grito. Este proceso de purificación ha sido reconocido desde la antigüedad como una forma de sanación. La descarga emocional y la abreacción, aunque diferentes, permiten liberar contenido reprimido, y han sido integradas en distintas formas de psicoterapia moderna con éxito. Otra vía de liberación ocurre cuando el cuerpo mantiene contracciones musculares intensas durante un tiempo prolongado. Este mecanismo permite agotar la energía acumulada en ciertas partes del cuerpo, lo cual facilita una reorganización funcional interna. El trabajo respiratorio holotrópico apoya ambos mecanismos,
generando así una oportunidad única de sanación profunda y transformación personal. El mandala, que significa círculo o centro en sánscrito, representa un diseño geométrico que puede encontrarse en la naturaleza o en formas artísticas como vitrales, flores o caracoles. Es una imagen visual poderosa que se asocia con prácticas espirituales en distintas culturas, especialmente en ramas del hinduismo, budismo y jainismo. Estas imágenes se crean para ayudar a enfocar la atención durante la meditación y guiar hacia estados específicos de conciencia. También aparecen en culturas indígenas como los huicholes de México, los navajos de Norteamérica y los aborígenes australianos. Carl Jung observó que ciertos patrones de mandalas reflejan el estado psicológico de una persona, actuando como una expresión del ser interior. Inspirados por la terapeuta Joan Kellogg, se implementó el dibujo de mandalas en el trabajo clínico y posteriormente en la respiración holotrópica. Los participantes pintaban dentro de un círculo lo que surgiera de su mente, revelando aspectos importantes de su experiencia interior. Aunque no se utilizan con fines diagnósticos, estos dibujos aportan información valiosa sobre lo vivido durante las sesiones, y se explicarán más detalles de este enfoque en otra parte del libro. La práctica de la respiración holotrópica. Las sesiones de respiración holotrópica pueden realizarse de forma individual o grupal. Aunque las sesiones individuales ofrecen atención más personalizada, las grupales permiten que los participantes trabajen interiormente sin tanta ayuda externa, lo que reduce costos y facilita la logística. Los cuidadores, conocidos como sitters, asisten a los participantes en tareas simples como ajustar la respiración, ofrecer agua o brindar contacto físico reconfortante. Estas dinámicas permiten que el trabajo interno ocurra con mayor autonomía y con menos intervenciones constantes. Uno de los beneficios de las sesiones grupales es el ambiente emocional que se genera. Compartir un estado ampliado de conciencia con otras personas, en un espacio con música intensa y sonidos liberados por los demás, facilita que los mecanismos de defensa psicológicos disminuyan. Esto permite que el material inconsciente emerja con mayor naturalidad. Las experiencias privadas o vergonzosas suelen vivirse en un entorno de aceptación que disuelve la sensación de juicio y otorga un sentido de conexión humana que, en sesiones individuales, puede sentirse como una actitud profesional distante. Escuchar los relatos de otros revela que las emociones, fantasías o impulsos que podrían parecer inaceptables están presentes en muchas personas. Esta toma de conciencia genera una sensación de alivio compartido y comprensión mutua. Lo que uno considera como señales de debilidad o anormalidad se convierte en un vínculo con los demás, desarrollando un sentido de pertenencia. La sinceridad de un participante suele inspirar a otros a abrirse, fortaleciendo los lazos grupales y fomentando una comunidad emocional basada en la autenticidad. Algunas personas con trastornos emocionales más graves pueden no adaptarse fácilmente a estos grupos, ya que el proceso requiere alternar roles y apoyar conscientemente las experiencias de otros. En esos casos, se recomienda una atención más especializada con uno o dos terapeutas durante toda la sesión. También se describen los retos logísticos, como encontrar lugares adecuados donde los sonidos emitidos, que incluyen llantos, gritos, sonidos animales y expresiones culturales, no sean malinterpretados por quienes no conocen el proceso, dado que la música ritual utilizada puede resultar extraña para el oído común. La preparación mental y emocional es esencial para que los participantes puedan experimentar con éxito los estados holotrópicos de conciencia. La cultura occidental ha marginado estas experiencias por considerarlas irracionales, ignorando su valor sanador y transformador. Muchas personas tienen ideas equivocadas sobre estos estados, asociándolos con enfermedades mentales, cuando en realidad pueden ser formas legítimas de acceder a dimensiones profundas del ser. Se busca corregir estos prejuicios y explicar que no todo lo no racional es necesariamente patológico.
Durante la preparación, se invita a los participantes a reflexionar sobre momentos en los que hayan vivido estados de conciencia no ordinarios, como en prácticas espirituales intensas, experiencias cercanas a la muerte o crisis espirituales. Estos estados, aunque distintos a la percepción cotidiana, pueden tener un enorme potencial de sanación y autodescubrimiento si se abordan correctamente. Se señala que en culturas indígenas estas experiencias forman parte de rituales de paso y crecimiento interior. Se presentan diversas tradiciones espirituales que han utilizado técnicas para inducir estos estados, como el yoga, el budismo tántrico, el sufismo o el cristianismo místico. Se reconoce que el entusiasmo de la modernidad por la razón llevó a descartar estos aspectos como restos de una etapa primitiva, sin comprender que pueden ampliar el conocimiento sobre la conciencia y la psique humana. A diferencia de otros enfoques terapéuticos, se resalta que este trabajo no se basa en teorías psicológicas cerradas, sino en una entrega consciente a la experiencia interior. También se destaca la necesidad de confiar en la inteligencia curativa interna, abandonando ideas preconcebidas sobre lo que se debe experimentar. El proceso invita a permanecer presentes, atentos a lo que surge sin forzar interpretaciones. La respiración holotrópica puede sacar a la luz contenidos emocionales intensos que están listos para ser procesados, y el orden en que emergen forma parte natural del camino de sanación. Se aborda la importancia de revisar cuidadosamente la salud física y emocional antes de participar. Algunas condiciones médicas, como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, aneurismas o antecedentes de ataques cerebrales, representan contraindicaciones serias. Para evitar riesgos, se solicita a los participantes un cuestionario médico previo. La responsabilidad ética y legal recae en los organizadores, por lo que es necesario garantizar que todos estén aptos para vivir esta experiencia de forma segura. Antes de una sesión de respiración holotrópica, es fundamental hacer una sesión preparatoria con un facilitador o en pareja bajo la guía de un terapeuta. Escoger a la pareja adecuada es clave. Trabajar con personas cercanas emocionalmente puede complicar el proceso, ya que puede generar resistencias o reacciones emocionales intensas difíciles de manejar durante la experiencia. Por eso, se recomienda evitar parejas con vínculos muy fuertes para quienes están empezando. Durante los talleres, se han observado casos donde parejas con vínculos profundos enfrentan conflictos que pueden afectar la sesión. Sin embargo, cuando las parejas o grupos no tienen relaciones emocionales complejas previas, suelen funcionar mejor incluso cuando se trata de compañeros o familiares. La elección del compañero a veces surge de manera espontánea y puede resultar en combinaciones inesperadas pero efectivas para el aprendizaje y la sanación. Al organizar las sesiones, el espacio debe distribuirse con orden, dejando suficiente espacio entre los participantes para que puedan moverse y salir sin problemas. La música debe ser tenue y colocada estratégicamente para que todos la escuchen bien sin que moleste. También se cuida que no haya interrupciones ni ruidos que distraigan durante el proceso, pues la concentración y la relajación son vitales para el trabajo respiratorio. La sesión inicia con una relajación guiada que ayuda a abrir la mente y dejar de lado expectativas o miedos. Los participantes adoptan una posición cómoda y receptiva, enfocándose en el presente y dejando que las experiencias surjan libremente, apoyados por la guía y las sugerencias suaves del facilitador. Este estado favorece la conexión con el cuerpo y la conciencia interna, permitiendo que el proceso de sanación se despliegue naturalmente. Al comenzar la sesión, los participantes mantienen una respiración rápida y profunda, con los ojos cerrados, enfocándose en la sensación presente más que en la intensidad o la forma de la respiración. El ambiente y la atmósfera son importantes para facilitar la entrega y evitar esfuerzos que puedan interferir con el proceso. No hay objetivos específicos ni resultados buscados, solo la atención en la experiencia que se despliega momento a momento,
suspendiendo el juicio mental para dejar emerger las reacciones emocionales y físicas. Los facilitadores acompañan y monitorean el proceso, interviniendo con señales cuando la respiración se desacelera o cuando es necesario brindar apoyo con objetos, agua, mantas o técnicas corporales para aliviar tensiones. En casos de emociones intensas o miedo, buscan asegurar la seguridad y confort de los participantes para que puedan continuar el proceso hasta lograr una resolución satisfactoria. Las experiencias durante las sesiones varían mucho entre personas y en diferentes momentos. Pueden incluir recuerdos, emociones, sensaciones físicas, liberaciones corporales y estados de relajación profunda. A veces el contenido es claro y ligado a eventos pasados, otras veces es más difuso o místico, con sensaciones de unión con otros, con el universo o con una dimensión espiritual, sin necesidad de emociones intensas ni contenido específico. El rango de manifestaciones externas también es diverso, desde silencio total hasta expresiones físicas o vocales intensas que pueden parecer extrañas para un observador, pero que son formas significativas de procesar emociones bloqueadas y energías atrapadas. Este método, aunque diferente de los enfoques tradicionales, puede producir importantes cambios y sanaciones al conectar con niveles profundos del inconsciente y la memoria corporal. Una mujer de 30 años revivió en su sesión una experiencia traumática de la infancia, cuando tuvo que estar inmovilizada con un yeso en las piernas. Durante el proceso, sintió una profunda conexión con su niña interior, vulnerable y necesitada de ayuda, y recordó la sensación de inmovilidad y dependencia, así como la liberación posterior al poder moverse libremente y disfrutar de un paisaje que le transmitía paz y bienestar. Al día siguiente, soñó con una monja budista y una peregrinación, imágenes que reflejaban el mismo paisaje que había visto durante la sesión, mostrando un vínculo entre su experiencia interior y el mundo espiritual. Otro participante, un psiquiatra y escalador de montaña, exploró en su sesión la conexión entre su deporte favorito y las heridas emocionales relacionadas con su familia, enfrentando miedos, deseos de libertad y conflictos internos ligados a su padre. Este hombre vivió sentimientos de ira y frustración por no haber recibido la aprobación paterna necesaria para ser libre y crecer plenamente. Durante la sesión, emergieron memorias dolorosas de separación temprana de su madre y la sensación de abandono, que despertaron en él compasión hacia su yo bebé y hacia su madre, comprendiendo el sufrimiento compartido y el esfuerzo de todos a su alrededor. Al final, sintió que solo Dios podía satisfacer sus anhelos más profundos de completud y protección, reconociendo que, aunque invisible, esa presencia lo ha sostenido siempre. En un momento de celebración, experimentó la alegría de pertenecer a una comunidad que lo acoge y lo sostiene, sintiéndose humano y parte de un todo mayor. La sesión de respiración holotrópica generó cambios profundos en la experiencia personal. Se distinguieron dos componentes principales, uno femenino, que permitió reconectar con el niño interior abandonado, y otro masculino, marcado por luchas intensas por el poder y la supervivencia frente a figuras de autoridad. Este proceso facilitó la liberación de energías negativas retenidas desde la infancia, creando un espacio donde se empezó a sanar y abrir nuevas posibilidades para la relación con figuras paternas. La sanación no solo fue emocional, también afectó la relación con el aspecto esotérico, que antes se había evitado por falta de familiaridad y temor a manipulaciones. La práctica abrió nuevas vías para explorar y confiar en esas enseñanzas, a pesar de la historia personal complicada con el poder y la religión. La apertura emocional, mental y espiritual fue un efecto central, permitiendo continuar el trabajo interior y un proceso de curación cada vez más profundo. Durante las sesiones se revivieron episodios traumáticos de la infancia, incluyendo abusos físicos y sexuales. Estas experiencias emergieron con gran intensidad, mezclándose con símbolos arquetípicos y mitológicos que reflejaban conflictos internos entre energías masculinas y femeninas. La inmersión en esos recuerdos fue dolorosa y reveladora,
mostrando patrones profundos que se repetían y que debían enfrentarse para sanar. La confrontación con el trauma incluyó sensaciones físicas intensas y recuerdos fragmentados que se integraron en la respiración consciente. Este proceso ayudó a contener el dolor extremo, evitando respuestas autodestructivas y permitiendo un contacto más compasivo con las heridas. La presencia de un acompañante fue clave para sostener ese viaje y facilitar la expresión y transformación de experiencias dolorosas hacia una liberación gradual y una mayor comprensión de sí mismo. Durante una sesión de respiración holotrópica en un día ventoso, la persona vivió sensaciones intensas y transformadoras. Sintió su cuerpo moldearse como arcilla, cambiando formas y colores con movimientos suaves y permanentes, acompañado por una música que parecía surgir de dentro y fuera de ella. Su conciencia viajó por imágenes y símbolos, como un arquero que disparaba una flecha sin hacer daño, y una danza perpetua de transformación consciente. La experiencia amplió su percepción del espacio y del tiempo, sintiendo una vibración profunda y un estado de unidad acompañado de paz y amor. En un momento, se sumergió en una visión donde vio dos cuerpos jóvenes, uno masculino y otro femenino, en un abrazo viviente que irradiaba energía y belleza. Esta visión le provocó una gran emoción al observar la interacción de estos seres que emitían luz y vibraciones agradables. Sintió que formaba parte de un cuerpo mayor, conectado a una figura luminosa que le inspiraba amor y serenidad absoluta, como si estuviera finalmente en casa. Esta conexión le llevó a experimentar una profunda calma y plenitud hasta el final de la sesión. Al compartir sus experiencias, comentó que estas sesiones le ayudaron a procesar y reconciliar vivencias emocionales y espirituales complejas que antes la aislaban. La práctica le permitió integrar estas experiencias con confianza y gratitud, alcanzando una paz emocional y un equilibrio que mejoraron su vida personal y profesional. La respiración holotrópica le brindó herramientas para aceptar y transformar su sufrimiento, logrando así mayor estabilidad y bienestar. Durante las 2 primeras horas de una sesión de respiración holotrópica, los facilitadores deben observar y apoyar a los participantes, quienes pueden experimentar diversas emociones o síntomas físicos, desde ansiedad hasta incomodidad intensa. Si es necesario, se aplican técnicas corporales para ayudar a manejar estas sensaciones y facilitar el proceso. La clave está en acompañar a los participantes con compasión y ajustar el apoyo según lo que cada persona necesite en el momento. Cuando la respiración intensa se detiene, el material inconsciente puede volverse menos accesible para el procesamiento. Por eso, los facilitadores buscan maneras de ayudar a liberar las emociones reprimidas y energías bloqueadas que emergen durante la experiencia. Utilizan diversas técnicas aprendidas para intensificar y apoyar la expresión espontánea de movimientos, sonidos o imágenes que forman parte del proceso curativo. El enfoque de respiración holotrópica considera que los síntomas no deben ser suprimidos, sino más bien facilitados para que se manifiesten y se integren. Esto se basa en la idea de que los síntomas reflejan un impulso de autocuración y que su expresión libre permite resolver bloqueos emocionales y físicos. Los facilitadores están atentos a cada manifestación y responden para sostener y profundizar la experiencia, ayudando a los participantes a encontrar alivio y significado en lo que surge. Práctica de la respiración holotrópica, mandalas y grupos de procesamiento. Al finalizar las sesiones de respiración, los participantes entran en un estado de conciencia alterada y realizan dibujos de mandalas para expresar su experiencia. Estos mandalas se crean sin reglas estrictas, usando diferentes materiales artísticos y estilos, desde combinaciones de colores hasta formas geométricas o figurativas que reflejan visiones o fragmentos del viaje interior vivido durante la sesión. La calidad artística no importa, sino la expresión emocional y la conexión con el material inconsciente que emerge durante la respiración.
En algunos casos, el proceso artístico ha revelado talentos creativos dormidos o reprimidos, despertando emociones profundas y ayudando a integrar experiencias traumáticas. Un ejemplo notable fue el de una participante que, tras revivir recuerdos infantiles, canalizó sus emociones en una producción intensa de mandalas durante horas, que se convirtieron en parte importante de su proceso personal y artístico posterior. Este método funciona como un canal para acceder a contenidos inconscientes que no siempre se relacionan con el pasado, sino que pueden anticipar procesos internos futuros, siguiendo ideas parecidas a las de Jung sobre el inconsciente colectivo. El análisis de los mandalas se ha complementado con técnicas como la meditación, la interpretación de sueños y la práctica Gestalt, que aportan nuevas perspectivas sobre los símbolos y patrones emergentes. Los participantes a menudo guardan sus mandalas, ya que el conjunto de ellos puede mostrar de forma clara la evolución de su proceso interior. Algunos continúan creando mandalas incluso después de la experiencia de respiración, integrando este arte como parte de su crecimiento personal. Además del dibujo, se usan otros métodos para la expresión creativa como el soul collage, que consiste en construir collages con recortes de imágenes personales y materiales diversos para reflejar emociones y experiencias. También se integran técnicas de escultura con arcilla o materiales naturales, especialmente útiles para personas con limitaciones visuales o preferencia por lo táctil. Estas formas de expresión permiten compartir y procesar las vivencias en grupo, generando apertura y sinceridad en el intercambio. Integración de la experiencia de respiración holotópica y seguimiento. Las sesiones de respiración holotópica abren la psique en 3 niveles profundos y pueden transformar radicalmente la relación entre la conciencia y el inconsciente. El resultado no depende solo de la cantidad de material inconsciente que emerge, sino de cómo se completa e integra la experiencia. Por eso, los facilitadores deben estar atentos y acompañar a los participantes para asegurar un cierre exitoso, creando condiciones óptimas antes, durante y después de la sesión. La preparación es clave para mantener la atención y permitir la entrega total a la experiencia. Durante las sesiones, se anima a los participantes a seguir el ritmo de la respiración sin interrupciones, manteniendo los ojos cerrados o cubiertos y evitando terminaciones abruptas que dificulten la resolución de experiencias difíciles. El bienestar emocional y físico al terminar es fundamental. Si hay molestias, los facilitadores deben ayudar con trabajo corporal y apoyo. El grupo que participa en respiración holotópica, aun en talleres breves, crea un vínculo emocional profundo diferente a otros rituales de paso culturales. Esta práctica ofrece una nueva visión del mundo, distinta a la ciencia materialista dominante, y se valida por las experiencias personales profundas de sus participantes, que describen la conexión con un cosmos unificado y estados de conciencia ampliada. Algunos participantes pueden sentirse impulsados a compartir indiscriminadamente sus vivencias, que incluyen recuerdos de vidas pasadas o encuentros con seres arquetípicos. Es importante que procesen estas experiencias con cuidado, eligiendo bien con quién hablar y esperando a que se asienten antes de expresarlas. Se recomienda que descansen, mediten o realicen actividades creativas para integrar mejor lo vivido. La manera en que se manejen estas experiencias determina si serán fuente de crecimiento o de confusión. Días después de una sesión intensa con 2 importantes aperturas emocionales, existen varios métodos complementarios para facilitar la integración. Entre ellos están las conversaciones con un facilitador experimentado, la meditación y escribir un relato sobre lo vivido. También son útiles actividades físicas como trotar, nadar o bailar expresivamente, que ayudan a liberar energía acumulada. El trabajo corporal con un terapeuta que permita la expresión emocional, como el masaje o la acupuntura, también puede eliminar bloqueos energéticos residuales. Trabajo de respiración puede combinarse con otras técnicas de psicoterapia para integrar el material inconsciente surgido, como la terapia Gestalt,
que enfatiza la experiencia presente y la relación entre terapeuta, cliente y grupo, promoviendo mayor vitalidad, creatividad y liberación emocional. Otras técnicas incluyen la terapia de sincronicidad, que usa objetos y figuras para que el cliente exprese imágenes internas y emociones profundas, y el psicodrama, donde se representan situaciones con el grupo para explorar conflictos y emociones. También la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, EMDR, ayuda a procesar recuerdos traumáticos y emociones no resueltas. La constelación familiar, desarrollada por Bert Hellinge, trabaja con la dinámica familiar mediante representantes que revelan tensiones y traumas no resueltos, aunque esta técnica es polémica debido a controversias sobre su creador. Sin embargo, muchos terapeutas practican versiones sin esos extremos, encontrando en ella un método valioso para la sanación. La integración del trabajo de respiración puede enriquecerse con el diálogo interno entre subpersonalidades, método que permite reconocer y armonizar las diferentes partes internas para lograr un ego consciente más integrado. El trabajo de respiración es compatible con prácticas espirituales diversas, como meditación budista, yoga, tai chi, danza sufí y oración, generando una transformación profunda y duradera que afecta positivamente tanto lo emocional como la psicología y la personalidad. Pruebas y tribulaciones de los facilitadores de respiración holotrópica. El taller comenzó en Buenos Aires con la participación de Gladys, una joven que sufría depresión crónica y ansiedad intensa desde hacía 4 años. En sus primeras sesiones, revivió recuerdos importantes de su infancia y experimentó la liberación de energía reprimida, un paso clave para tratar la depresión. Después de la segunda sesión, su estado se agravó y mostraba mayor ansiedad y falta de paciencia. Se decidió cambiar el programa y hacer un trabajo emocional más profundo durante una sesión grupal, donde Gladys expresó emociones violentas y sonidos incomprensibles, que luego se identificaron como un antiguo idioma sefardí. Carlos, un psicoanalista judío argentino presente, reconoció el lenguaje de Gladys, un idioma que combinaba español medieval y hebreo. Su canto y movimientos durante la sesión lograron transformar su estado depresivo en uno más estable y positivo. La experiencia impactó profundamente a Carlos, quien comenzó a cuestionar su marco teórico freudiano y se interesó por la psicología transpersonal, proponiendo realizar un taller en Buenos Aires. El viaje a Argentina coincidió con un momento de agitación política bajo una dictadura militar, que aplicaba desapariciones, torturas y asesinatos sistemáticos. El hotel donde se realizó el taller estaba custodiado por soldados armados. Durante las sesiones, la música y las expresiones intensas de los participantes causaron sorpresa y desconcierto en los soldados que irrumpieron con sus armas listas, aunque finalmente permitieron continuar el taller tras ser informados de que se trataba de un experimento científico. Más tarde, jóvenes oficiales ingresaron con café y refrigerios para una pausa, desconcertados por el ambiente, pero aceptando la situación. Los participantes permanecían inmersos en el proceso, ajenos a lo que ocurría alrededor, lo que reflejaba la profundidad del trabajo realizado. La atmósfera del taller contrastaba con la tensión política y social del contexto en el que se desarrollaba, poniendo de manifiesto la fuerza transformadora de la experiencia. Para 1985, tras certificar a varios facilitadores, se planificó ofrecer talleres para grupos más grandes. Sin embargo, surgieron problemas cuando personas sin experiencia previa en la respiración holotrópica se inscribieron por error, lo que amenazó con complicar la dinámica y los objetivos del taller, evidenciando la necesidad de reglas claras para el buen desarrollo de estas sesiones intensas. La música es un elemento esencial en Holotropic Breathwork. Contar con un sistema musical de calidad y volumen adecuado es fundamental, pero en ocasiones la disponibilidad y calidad del equipo varía mucho. En un taller en Finlandia, por ejemplo, el sistema musical era muy básico y poco adecuado, pero se hizo lo mejor posible con lo que había.
A pesar de limitaciones técnicas como mal funcionamiento del equipo o cortes de electricidad, el grupo logró mantener la experiencia usando métodos creativos para acompañar la respiración, como tambores, campanas y cantos, que crearon un ambiente poderoso y satisfactorio para los participantes. Las dificultades técnicas también afectan la percepción del trabajo. En ocasiones el volumen de la música fue reducido o el ruido generado por los participantes incomodó a los administradores de los lugares, quienes intentaron limitar o detener las sesiones. En otro taller, una alarma de incendio inesperada obligó a evacuar mientras los participantes estaban en estados profundos de conciencia, situación que requirió calma y precaución debido al riesgo emocional y físico. La experiencia mostró que la fuerza del trabajo respiratorio puede sostenerse aún sin condiciones ideales y que la interacción entre sonidos externos y la energía de los participantes crea un fenómeno complejo y poderoso. En otro caso, en un taller en Alemania, las condiciones del espacio eran poco favorables y el lugar destinado a la respiración estaba en un sitio peligroso y poco privado, pero el grupo aceptó estas condiciones por no tener alternativas. A pesar de ello, las sesiones fueron intensas y productivas, incluso en medio de dificultades emocionales colectivas por la historia y el contexto social. Los facilitadores se enfrentaron a situaciones complejas, pero el compromiso y la adaptación lograron que el trabajo fuera efectivo, aunque algunas prácticas, como la ceremonia final, no lograron completarse adecuadamente debido a las circunstancias. Desafíos en la facilitación de la respiración holotrópica. Uno de los mayores retos fue un taller en un centro en las afueras de Sídney, Australia. El lugar, un antiguo campamento scout con condiciones muy precarias, presentaba habitaciones con colchones viejos y rotos, sin ropa de cama ni toallas disponibles, por lo que los asistentes debían traer las suyas. La cocina también estaba mal equipada, y el grupo tuvo que encargarse de la comida bajo condiciones difíciles, lo que generó tensiones internas. Además, se enfrentaron a la actitud disruptiva de una participante que practicaba una forma de limpieza de auras no autorizada, interfiriendo con las sesiones de respiración y causando incomodidad y conflictos dentro del grupo. En otra ocasión, al realizar un taller en Francia, surgieron problemas relacionados con la percepción social y política de grupos espirituales y cultos. El evento se llevó a cabo en un espacio industrial sin ventilación, y para facilitar las sesiones se reproducía música a un volumen controlado. Sin embargo, los vecinos se quejaron del ruido y la policía fue llamada, aunque no encontró motivo para intervenir. Para mantener el ambiente propicio, el grupo tuvo que abrir ventanas para ventilar, lo que comprometía la privacidad y generaba riesgos. A lo largo de los años, el volumen de la música y las condiciones ambientales han sido desafíos constantes para llevar a cabo estas prácticas en diferentes lugares y contextos. Potencial terapéutico de la respiración holotrópica. La respiración holotrópica ha mostrado beneficios en un amplio rango de condiciones, principalmente en trastornos emocionales y psicosomáticos, como asma psicógena, migrañas y dolores sin causa orgánica. También se han registrado mejoras significativas en enfermedades consideradas puramente médicas, como la enfermedad de Raynaud y ciertas infecciones crónicas. Las sesiones repetidas pueden provocar cambios profundos en la personalidad, visión del mundo y sistema de valores de los participantes, así como una sanación de heridas culturales emocionales. El método se ha utilizado principalmente fuera de contextos clínicos, enfocándose en la autoexploración y crecimiento personal. Aunque no ha habido estudios clínicos amplios, los efectos observados incluyen la superación de depresiones profundas, fobias y ansiedades, además de la desaparición de dolores psicosomáticos severos. En algunos casos, el progreso logrado tras varias sesiones ha sido comparado favorablemente con años de psicoterapia verbal. En comparación con la terapia verbal tradicional, que suele ser lenta y con pocos avances radicales, la respiración holotrópica permite cambios poderosos en pocas horas, vinculados a experiencias emocionales intensas y procesadas.
Esta técnica también resulta útil en emergencias espirituales y psicológicas, apoyando el procesamiento de material inconsciente de manera segura y facilitando la liberación de bloqueos energéticos que afectan la salud física. Los cambios observados incluyen mejorías en condiciones físicas que la medicina tradicional considera orgánicas, como infecciones crónicas y problemas circulatorios. La liberación de bloqueos bioenergéticos mediante la combinación de respiración y trabajo corporal ha permitido recuperaciones importantes, incluso en enfermedades inflamatorias y daños musculares. Estos resultados destacan el potencial de la respiración holotrópica como terapia complementaria y prometen un futuro para investigaciones clínicas más rigurosas. La respiración holotrópica ha demostrado cambios positivos profundos en muchas personas, que van más allá de la sanación emocional, psicosomática y física. Estos cambios surgen a través de la exploración sistemática de estados holotrópicos de conciencia, que permiten reconocer que nuestras necesidades más profundas son espirituales, no materiales. La búsqueda constante de metas mundanas no puede brindar la paz interior y la felicidad genuina una vez satisfechas las necesidades básicas biológicas. En este proceso de autodescubrimiento a nivel biográfico, muchas personas comprenden que sus dificultades actuales provienen de traumas pasados, especialmente relacionados con figuras parentales y experiencias infantiles que afectan sus relaciones interpersonales y patrones emocionales. Estos traumas generan problemas repetitivos en la vida adulta, incluidos conflictos con autoridad, rivalidades y dificultades en la expresión de roles masculinos y femeninos. El campo de conciencia puede quedar atrapado por memorias inconscientes relacionadas con experiencias traumáticas de nacimiento y primeras etapas de vida. Esto genera un malestar interno constante, que se manifiesta en insatisfacción con aspectos externos, como el cuerpo, recursos, tiempo o relaciones. A pesar de esforzarse, muchas personas quedan atrapadas en un patrón de insatisfacción que impulsa la búsqueda interminable de objetivos que no llenan el vacío interno. La respiración holotrópica abre un camino hacia una exploración consciente y profunda que permite conectar con la verdadera naturaleza interior, evitando estrategias basadas en el miedo y la lucha. Este proceso se asemeja al camino del agua que fluye y se adapta, centrado en el movimiento natural en lugar de metas predeterminadas. Esto produce satisfacción no solo personal, sino también comunitaria, y facilita experiencias sincrónicas que apoyan el desarrollo y la confianza en el proceso de vida. Desde 1950 comenzó un proceso de sanación personal, influenciado por su herencia mixta y la empatía hacia el sufrimiento familiar. La vida estuvo marcada por la presencia constante del dolor y los traumas de generaciones anteriores, cuyos efectos aún se sentían con fuerza. La búsqueda de métodos para sanar condujo a prácticas diversas como psicoterapia, trabajo en grupo, psicodrama, chamanismo y especialmente el trabajo con la respiración. Durante una sesión en Vancouver, experimentó un despertar profundo al acompañar su respiración con tambores y rituales nativos. Surgieron lágrimas y una conexión intensa con el proceso de duelo y sanación cultural. A lo largo de las sesiones, se manifestaron espíritus de familiares fallecidos, quienes transmitieron mensajes y acompañamiento. Esto reforzó la comprensión de que la conciencia puede trascender la muerte física, especialmente en casos de enfermedades como el Alzheimer. Las experiencias de respiración guiaron a revivir emociones profundas, desde la infancia hasta la vida de sus ancestros, incluyendo traumas históricos y abusos sufridos por generaciones. Se reconocieron las heridas acumuladas a través del tiempo y se vivió la fuerza y la resistencia cultural que han mantenido viva la identidad y el legado. Este trabajo permitió comprender la importancia de la sabiduría indígena y la necesidad de integrar estos métodos en la sanación contemporánea. El reconocimiento del dolor heredado abrió un camino para la sanación colectiva y personal. La respiración consciente se convirtió en una herramienta para conectar con la fuerza ancestral,
para liberar traumas y para restaurar la identidad cultural. Se destaca la relevancia de revivir y valorar las prácticas tradicionales para enfrentar el legado de la colonización y la pérdida cultural, apoyando la sanación profunda de la comunidad. Potencial terapéutico de la respiración holotrópica. Una experiencia profunda de reconexión con la propia historia y la cultura ancestral transformó por completo la vida personal y profesional. A partir de un dolor heredado, surgió un proceso intenso de sanación que resolvió problemas como migrañas debilitantes, adicciones, bulimia, depresión severa y relaciones abusivas. La respiración holotrópica ayudó a restablecer el vínculo con la familia, la comunidad y la identidad cultural, promoviendo un cambio integral en lo emocional, mental, físico y social. Este método se reconoce como una herramienta sagrada para superar las heridas de la colonización y el genocidio cultural. Representa una solución contemporánea que honra las tradiciones ancestrales y permite evolucionar la conciencia y el bienestar. La experiencia vivida con esta técnica refleja un compromiso apasionado por promover su uso, especialmente en comunidades indígenas, como un camino hacia la sanación profunda y la restauración del equilibrio interior. Mecanismos terapéuticos en la respiración holotrópica. La respiración holotrópica puede tener un efecto sanador poderoso sobre una amplia gama de trastornos emocionales, psicosomáticos e incluso físicos. Este método permite la emergencia de recuerdos reprimidos, fenómenos de transferencia y otros procesos emocionales profundos, que se manifiestan en un estado modificado y potenciado de conciencia. Cambios significativos ocurren debido a desplazamientos dinámicos en los sistemas que gobiernan la psique, lo que influye positivamente en diversos trastornos emocionales y psicosomáticos. En sesiones de respiración holotrópica, se reviven recuerdos infantiles y traumáticos, muchos de ellos reprimidos, que emergen de forma consciente acompañados de nuevos entendimientos emocionales e intelectuales. Estos recuerdos no solo se recuerdan, sino que pueden ser revividos con las emociones y sensaciones físicas originales, incluyendo cambios en la imagen corporal y percepción correspondientes a la edad en que ocurrió el trauma. La experiencia no está dirigida solo a memorias traumáticas que causan dolor psicológico, sino que también puede incluir memorias de traumas físicos relacionados con dificultades respiratorias. Los traumas físicos que afectan la respiración, como episodios de casi ahogamiento o enfermedades que interfieren con el aliento, suelen pasar desapercibidos en el tratamiento profesional tradicional, pero tienen un gran impacto psicológico. La liberación de estos traumas mediante la respiración holotrópica produce efectos curativos profundos en diversas afecciones emocionales y psicosomáticas. Este proceso de revivir y liberar emociones atrapadas se relaciona con conceptos de la psicoterapia clásica, como la abreacción y la catarsis, pero ocurre en un contexto ampliado gracias al estado alterado de conciencia que facilita la respiración holotrópica. Aunque la psicoterapia verbal ha avanzado en el análisis de traumas y emociones reprimidas, su eficacia es limitada frente a bloqueos bioenergéticos profundos. Por eso, métodos que combinan trabajo corporal y respiración son más efectivos para liberar esas energías atrapadas. La respiración holotrópica permite un acceso seguro y profundo a recuerdos y emociones intensas, incluso aquellas relacionadas con traumas físicos severos, y requiere que el terapeuta maneje estas expresiones emocionales extremas para guiar adecuadamente el proceso hacia una conclusión terapéutica satisfactoria. La idea de que el recién nacido no puede tener memoria de su nacimiento porque su corteza cerebral no está desarrollada es errónea. Aunque el cerebro aún no está maduro, existen memorias biográficas relacionadas con el trauma del nacimiento que influyen en la vida emocional y física. Estas memorias pueden manifestarse en síntomas emocionales y psicosomáticos que afectan la salud. Recordar e integrar estas experiencias de nacimiento puede aliviar trastornos como la agorafobia, la depresión y dolores físicos de origen psicosomático.
La respiración holotrópica facilita la liberación de bloqueos respiratorios y musculares acumulados durante el nacimiento, mejorando la sensación de bienestar general y la salud física. A nivel transpersonal, se reconocen experiencias que desafían el paradigma materialista, pues incluyen recuerdos ancestrales y experiencias más allá de la memoria personal consciente. Estas vivencias pueden involucrar recuerdos de conflictos ancestrales o episodios emocionales fuertes de tiempos y culturas anteriores. La expresión y la integración de estas experiencias suelen producir efectos terapéuticos profundos, incluso resolviendo problemas emocionales y físicos que parecían incurables. Sin embargo, existe el riesgo de que estas experiencias generen una sobrevaloración del ego, por lo que es fundamental una integración adecuada. El campo transpersonal ofrece una variedad de mecanismos terapéuticos que a menudo resultan desconcertantes, como la intensificación experimental con animales o plantas, la expresión de lenguas desconocidas o la vocalización similar a ritos culturales. Estos fenómenos están vinculados a procesos de sanación profunda que pueden incluir movimientos físicos, rituales y expresiones arquetípicas. Por ejemplo, se han observado casos en que personas con dolencias musculares liberan tensiones tras identificarse con un animal, logrando curaciones notables gracias a la movilización energética interna. En varios casos, cambios físicos y emocionales notables ocurren durante la respiración holotrópica, incluyendo la disolución de tensiones crónicas y la aparición de estados de rejuvenecimiento y bienestar. El trabajo con estos procesos implica un reconocimiento de las experiencias tanto a nivel personal como colectivo, aprovechando los recursos inconscientes para lograr una transformación terapéutica que abarca mente, cuerpo y espíritu. Mecanismos fisiológicos implicados en la respiración holotrópica. Al respirar más rápido no solo entra más oxígeno al cuerpo, sino que también se elimina dióxido de carbono, lo que altera el equilibrio ácido-base en la sangre. Esta reducción de dióxido de carbono aumenta el pH, haciendo la sangre más alcalina. Esto afecta cómo la hemoglobina libera oxígeno a los tejidos, complicando la idea simple de que más respiración significa más oxígeno para el cuerpo. Durante la respiración acelerada que se usa en la respiración holotrópica, el cuerpo reacciona con cambios complejos, incluidos ajustes en la circulación cerebral. Algunas zonas del cerebro responden con vasoconstricción, lo que reduce el suministro de oxígeno. Estas respuestas pueden estar relacionadas con recuerdos o traumas previos que emergen durante la experiencia. El patrón respiratorio influye en la eficacia del intercambio gaseoso en los pulmones. La respiración profunda permite una mejor eliminación de gases, mientras que la respiración superficial deja gases residuales que no llegan a la sangre. El proceso es muy complejo y no puede evaluarse sin estudios específicos, aunque las sensaciones vividas se parecen a las que experimentan quienes suben a grandes alturas, donde el oxígeno es limitado. Los estados que induce esta técnica se comparan con experiencias psicodélicas, sugiriendo que las vivencias transpersonales podrían originarse fuera del cerebro, en alguna fuente universal de información. La fisiología no explica completamente estas experiencias, y las teorías actuales abren espacio a nuevas perspectivas sobre la mente y el cuerpo en estados alterados de conciencia. La hiperventilación produce tensiones musculares que no solo afectan manos y pies, sino que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Estas tensiones resultan de emociones reprimidas y traumas físicos acumulados a lo largo de la vida. La respiración continua provoca un aumento progresivo de estas tensiones, que pueden liberarse mediante la resolución emocional y la expresión física. Los síntomas que surgen durante la hiperventilación no son solo psicológicos, sino que representan una oportunidad única para la sanación, ya que permiten procesar emociones inconscientes listas para ser liberadas. Se ha observado que durante episodios de hiperventilación, los síntomas físicos y emocionales emergen con gran intensidad, facilitando un proceso curativo que conecta la mente y el cuerpo.
Sin embargo, en la práctica común se tienden a suprimir estos síntomas, lo que puede impedir un proceso espontáneo de sanación. La respiración holotrópica aporta una comprensión más profunda de estas manifestaciones y su potencial para transformar la personalidad y la conciencia. La relación entre los trastornos psicosomáticos y las emociones es compleja. Muchas enfermedades físicas tienen un origen emocional y psicológico, manifestándose en síntomas como dolores de cabeza, problemas digestivos, palpitaciones, sudoración excesiva y dolores musculares. Estos síntomas no son siempre un problema primario, sino señales de conflictos psicológicos subyacentes que requieren atención. Los trastornos psicógenos, como la histeria o las neurosis, presentan síntomas físicos específicos que reflejan mecanismos defensivos ante conflictos internos. El campo de la medicina psicosomática ha reconocido que el estrés emocional puede generar reacciones fisiológicas intensas que afectan órganos y sistemas. La predisposición individual a estas enfermedades varía según la vulnerabilidad psicológica y la respuesta del organismo. Se han desarrollado modelos que explican cómo los conflictos emocionales no resueltos pueden provocar síntomas físicos específicos, dependiendo de la historia personal y la estructura psicológica del individuo. Estudios identifican perfiles de personalidad asociados a diferentes trastornos, destacando la importancia de entender el vínculo entre mente y cuerpo para promover la sanación integral. Pasado, presente y futuro de la respiración holotrópica. Desde 1976, se ha ofrecido este método de exploración interna en talleres en distintos lugares del mundo, incluyendo América del Norte, México, Europa, Australia, India y Japón. Durante los primeros años, surgió un interés creciente entre quienes participaron en estos talleres, lo que llevó a la creación de programas de formación para facilitadores. Estos programas comenzaron con talleres intensivos, seguidos por formaciones de varios años con sesiones prolongadas, incluyendo grupos en América del Norte y Europa. El programa de formación se estructuró en módulos obligatorios y opcionales que cubren aspectos como el potencial sanador de estados no ordinarios de conciencia, el manejo de emociones y trastornos psicosomáticos, emergencias espirituales y conexiones con otras tradiciones como el budismo y el chamanismo. Los participantes completan la formación con prácticas intensivas y programas de integración. Actualmente, la formación continúa con ajustes y se realiza en distintos países, adaptándose a las necesidades y ritmos de los participantes. La respiración holotrópica ha crecido mucho en escala, permitiendo talleres con cientos de personas. Sin embargo, esta expansión exige dividir los grupos en unidades más pequeñas para garantizar un adecuado acompañamiento y procesamiento de las experiencias. Esto requiere facilitadores experimentados que apoyen a quienes respiran y lideren las sesiones de compartir. La logística y el espacio disponible son factores importantes para poder realizar estos talleres a gran escala. A pesar de su popularidad en círculos para profesionales, la respiración holotrópica no ha sido aún ampliamente aceptada en la comunidad académica ni clínica convencional, salvo en algunos países. Esto se debe a que sus fundamentos y práctica implican un cambio profundo en la comprensión de la conciencia y la psique, conceptos que desafían el modelo biomédico actual. El método redefine el papel del terapeuta y el proceso terapéutico, promoviendo el potencial de autocuración y la experiencia espontánea, en contraste con enfoques tradicionales basados en la interpretación intelectual y control del terapeuta. Situaciones especiales e intervenciones en sesiones de respiración holotrópica. Durante las sesiones pueden surgir situaciones específicas que requieren intervenciones particulares para facilitar la expresión consciente de emociones y energías físicas subyacentes a los síntomas. Estas intervenciones buscan identificar y liberar esas tensiones para que el participante las experimente y exprese plenamente. Una experiencia frecuente es la sensación de ahogo o presión en el pecho, relacionada con recuerdos de situaciones traumáticas que involucraron dificultad para respirar.
Para manejar esto, se utiliza una toalla estirada que el facilitador sostiene sin presionar, creando una fuerza oscilante que ayuda a resolver la tensión y permite al participante expresar las emociones asociadas. Otra situación común es la presencia de tensiones musculares y espasmos, conocidos también como fatiga mexicana. En esta dinámica, los facilitadores aplican una tensión constante en las manos y antebrazos del participante, manteniendo un equilibrio entre esfuerzo y resistencia para liberar bloqueos energéticos atrapados en el cuerpo. Este proceso puede activar respuestas motoras intensas y manifestaciones emocionales como gritos o movimientos, que reflejan la ruptura de defensas psicológicas y la liberación de energía reprimida. En ocasiones, el participante puede disociarse de su cuerpo durante la sesión, desconectándose de las sensaciones físicas. Esta desconexión funciona como un mecanismo para evitar el dolor emocional intenso de traumas pasados. El facilitador debe reconocer esta separación y ayudar a restablecer el contacto consciente con el cuerpo para que el proceso terapéutico continúe. La experiencia se basa en un equilibrio dinámico entre la emergencia de memorias traumáticas y las defensas psicológicas que las mantienen ocultas. Existen también problemas relacionados con bloqueos energéticos en áreas genitales o anales, que son especialmente sensibles y difíciles de trabajar. Se utilizan posiciones específicas, como la flexión de rodillas, para facilitar la expresión de tensiones y emociones asociadas. Estas situaciones requieren advertencias previas al participante debido al alto poder emocional que pueden liberar, especialmente cuando están vinculadas a memorias traumáticas sexuales o de abuso. El trabajo cuidadoso y respetuoso en estas áreas es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar durante la sesión. El comportamiento excesivamente activo, errático y agresivo durante las sesiones representa un gran desafío para los facilitadores. Algunos respiradores, muy activos, pueden poner en riesgo su seguridad y la de otros al golpear almohadas, usar colchonetas extras o incluso sus propios cuerpos. Una técnica efectiva para contener esta energía consiste en colocar al respirador dentro de una manta y sostener sus bordes, creando una especie de cuna firme que limita el movimiento sin causar daño. En algunos casos, es necesario que los facilitadores intervengan directamente para ayudar al respirador a suspender el control físico, permitiendo que la expresión de emociones intensas y movimientos físicos emerjan sin peligro. Algunas personas muestran impulsos agresivos dirigidos hacia sí mismas, manifestando comportamientos autodestructivos como golpes en la cabeza o presión peligrosa en el cuello. Estos actos reflejan un esfuerzo inconsciente por enfrentar sensaciones profundas y difíciles. El trabajo de los facilitadores en estas situaciones requiere comprensión y apoyo para ayudar a canalizar esas energías de manera segura. Aplicar presión en puntos específicos del cuerpo puede simular el autocontrol físico que el respirador intenta ejercer de forma inconsciente, ayudando a estabilizarlo. En ocasiones, algunos respiradores manifiestan energías de tipo demoníaco, que pueden aparecer como expresiones faciales y vocales inquietantes, tensiones musculares y movimientos espasmódicos. Aunque estas manifestaciones parecen amenazantes, los facilitadores deben permitir que el respirador exprese plenamente esta energía, invitándolo a mostrar esos movimientos y sonidos. Estas experiencias, que pueden ser muy intensas, a veces se confunden con fenómenos como crisis epilépticas, pero tienen un carácter inteligente y dirigido. Para controlar estas expresiones se usa una técnica donde el respirador es contenido en una posición extendida, mientras se evita que lastime a los facilitadores, quienes pueden necesitar apoyo adicional. El trabajo con estas energías requiere que los facilitadores mantengan calma y serenidad, evitando juicios morales o temores que dificulten la intervención. La experiencia y el conocimiento teórico son fundamentales para manejar estas situaciones con seguridad y efectividad. A pesar de su dificultad, estas expresiones de energía, aunque oscuras,
pueden representar liberaciones profundas y transformadoras para el respirador, similar a un exorcismo, y merecen atención especial durante la capacitación de facilitadores. Gracias por acompañarnos en este recorrido por respiración holotrópica, un nuevo enfoque para la autoexploración y la terapia de Stanislav Grof y Christina Grof. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en el poder transformador de la respiración para acceder a estados profundos de conciencia y sanar desde el interior. Queremos agradecer a los autores por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la conexión entre mente, cuerpo y espiritualidad en la búsqueda del bienestar integral. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.